Buenas, queridos amigos. No sé en qué momento del tiempo te encuentras ahora mismo, pero sí sé que, si estás aquí, hay algo que deseas, algo que imaginas en silencio, cuando nadie te mira, algo que quizá has intentado visualizar más de una vez, esperando que se vuelva real. Tal vez te dijeron que la clave está en verlo en tu mente como si ya fuera tuyo. Tal vez incluso lo has intentado, y por un instante sentiste que era posible, pero con el tiempo, esa imagen se desvaneció, y lo que quedó fue la sensación amarga de que la visualización no es más que un juego mental para soñadores ingenuos. Pero, ¿y si te dijera que existe un método diferente? Uno que no se enseña en cursos masivos, que no encontrarás en frases motivacionales de redes sociales, y que la mayoría de las personas nunca practicará, porque, aunque parece simple, exige algo que casi nadie está dispuesto a dar: atención verdadera, coherencia absoluta y un contacto directo con el lugar donde la realidad todavía no ha tomado forma. Jacobo Greenberg, ese explorador incansable de la conciencia, lo sabía. Él entendía que visualizar no es imaginar, no es fingir que algo ya está aquí, sino entrar en diálogo con el campo que lo contiene todo, un campo donde cada posibilidad ya existe y que, si sabes cómo interactuar con él, puedes traer una de esas posibilidades a tu experiencia con una precisión que parece magia, pero que en realidad es ciencia de la conciencia. En un momento voy a mostrarte cómo funciona este método, y quizá cuando lo escuches sientas que siempre lo has sabido, porque la verdad es que todos nacimos con la capacidad de hacerlo. Lo que ocurre es que nos enseñaron a olvidar, nos entrenaron para dispersar la atención, para visualizar con deseo pero con duda, para soñar, pero sin la fuerza de crearlo. Esta noche vamos a desactivar ese condicionamiento. Vamos a regresar a esa manera de mirar que tenías cuando eras niño, cuando podías pasar horas imaginando algo y todo tu cuerpo, toda tu mente, lo vivían como si fuera real. Vamos a reactivar esa conexión, y cuando lo hagamos, entenderás por qué digo que este es el método que no quieren que conozcas. Respira, acomódate y mantén tu mente abierta, porque lo que vamos a hacer juntos no es una fantasía, es el primer paso para rediseñar el mundo en el que vas a vivir. La base científica y espiritual del método. Imagínase por un momento que lo que deseas ya existe, no como una promesa futura, no como algo que quizá algún día llegará, sino como algo real, presente, vivo, en este mismo instante, pero en un plano que tus ojos aún no pueden ver. Jacobo Greenberg partía de esta premisa. La realidad no es un objeto fijo, no es algo que está ahí esperando a que lo encuentres. Es un tejido vivo, un campo de posibilidades infinitas, del que tu conciencia selecciona y traduce una pequeña porción para convertirla en lo que llamas tu mundo. A ese tejido él lo llamaba campo fundamental, un océano invisible que lo contiene todo, todas las formas, todos los colores, todas las historias, todo lo que fue, es y será, flotando como información pura. Allí, tu deseo ya existe, pero no en forma sólida. Existe como un patrón de información, esperando la señal correcta para convertirse en experiencia tangible. Ahora, ¿cuál es el traductor que convierte ese patrón invisible en algo que puedes tocar, oler, vivir? Tu mente, pero no cualquier parte de ella. Jacobo lo explicaba como la interacción entre dos campos. El campo fundamental, la matriz infinita de posibilidades. El campo neuronal, la red que forma tu cerebro y tu sistema nervioso, encargada de decodificar la información del campo fundamental y proyectarla como experiencia. Cuando visualizas, no estás inventando,
algo que no existe. Estás sintonizando tu campo neuronal con una porción específica del campo fundamental. Es como ajustar la frecuencia de una radio. La música siempre estuvo ahí, pero solo cuando giras el dial, la señal se vuelve clara. La diferencia entre imaginar y visualizar sintérgicamente. Aquí está la primera gran clave y donde la mayoría fracasa. Imaginar es un juego, un paseo mental sin consecuencias. Visualizar sintérgicamente es una acción creativa. En la imaginación común puedes pensar en algo por unos segundos, sentirlo un poco y luego dejarlo ir sin que nada cambie. En la visualización sintérgica, tu atención se mantiene fija, profunda, sostenida, y está acompañada por una coherencia total entre pensamiento, emoción y cuerpo. Jacobo decía que la conciencia no responde a imágenes vagas, responde a estructuras completas de experiencia. Es decir, si en tu mente ves una casa, pero en tu corazón sientes miedo a no poder pagarla, y en tu cuerpo hay tensión, el mensaje que envías al campo no es «quiero esta casa», sino «quiero esta casa pero no creo que pueda tenerla». Y esa contradicción desactiva la creación. Por eso, la base de este método es la coherencia. No se trata solo de verlo en tu mente, se trata de vivirlo internamente como si ya fuera real, hasta que tu campo neuronal lo registre como parte de tu realidad. La coherencia como llave. Piénsalo así. El campo fundamental es como un lago quieto. Cada pensamiento, emoción o sensación que emites es una piedra que lanzas al agua. Una sola piedra crea ondas claras, pero si lanzas muchas piedras en direcciones distintas, las ondas se cruzan, se anulan y el agua se vuelve caótica. En visualización sintérgica, lanzas una sola piedra, pero lo haces con todo tu ser. Tu pensamiento, tu emoción y tu cuerpo vibran en la misma dirección, y cuando eso ocurre, la señal que envías al campo es fuerte, estable, inconfundible, el respaldo científico. Aunque la teoría sintérgica parece un concepto esotérico, Jacobo intentó respaldarla con estudios neurológicos y físicos. Según él, cuando la atención se focaliza intensamente en una imagen, acompañada por emociones y sensaciones corporales congruentes, las redes neuronales que sostienen esa imagen se activan, igual que si la experiencia estuviera ocurriendo en la realidad física. Esto significa que tu cerebro no distingue entre lo que imagina con fuerza y lo que ve con los ojos. Desde un punto de vista biológico, estás viviendo la experiencia y tu sistema empieza a adaptarse para que esa experiencia sea coherente con tu entorno. Este fenómeno es confirmado por estudios en neuroplasticidad. Las conexiones neuronales se fortalecen o se crean según las experiencias reales o intensamente imaginadas que repites. Así, la visualización sintérgica no solo prepara tu mente, también entrena a tu cuerpo y tus percepciones para reconocer y materializar lo que deseas. La dimensión espiritual. Pero Greenberg no se detenía en la ciencia. Él sabía que hay una dimensión que no puede medirse con electroencefalogramas, la del vínculo directo con el campo fundamental, en estados profundos de visualización coherente. La sensación es que ya no estás pensando en lo que deseas. Es como si estuvieras allí, como si el tiempo se hubiera plegado y lo que imaginabas fuera tan tangible como la silla en la que estás sentado. En ese estado, la separación entre tú y lo deseado desaparece. No hay yo aquí y eso allá. Solo hay una experiencia unificada, y esa unificación es lo que, según él, envía la señal más potente al campo. Porque el campo no entiende de distancias, solo de patrones vibratorios. El riesgo de una visualización débil. Aquí está lo que muchos no quieren escuchar,
visualizar de forma dispersa, sin coherencia, no solo es ineficaz, puede reforzar lo contrario de lo que quieres. Si, por ejemplo, cada noche visualizas la vida que deseas, pero lo haces desde la carencia, desde el pensamiento, ojalá algún día. Lo que estás registrando en tu campo neuronal es la vibración de la falta, no de la presencia, y el campo fundamental refleja esa frecuencia. Por eso, el método de Greenberg exige preparación previa, limpiar la mente, estabilizar las emociones, relajar el cuerpo, antes de entrar en la visualización. Porque lo que llevas contigo a ese momento es lo que siembras. La metáfora del proyector. Visualizar sintérgicamente es como usar un proyector de cine muy preciso. Si el lente está sucio o la lámpara parpadea, la imagen será débil, borrosa, pero si limpias el lente, ajustas el enfoque y proyectas una imagen nítida, todo el que mire la pantalla verá con claridad. Tu campo neuronal es ese proyector, y la imagen que proyectas no solo la ves tú, la ve el campo fundamental y responde. El tiempo y la repetición, otra verdad incómoda. No basta con visualizar una vez y esperar resultados. Greenberg comparaba esto con regar una semilla. Una visualización potente es como plantar la semilla en buena tierra, pero si no la riegas y proteges, no germina. La repetición diaria en estados de calma profunda es lo que mantiene viva la conexión entre tu campo neuronal y la porción del campo fundamental que contiene lo que deseas. No es obsesión, es cuidado. Y aquí está lo hermoso. Con el tiempo, no solo cambia tu mundo externo, cambia tu mundo interno. Empiezas a sentirte más en sintonía, más seguro, más abierto, porque tu sistema ya reconoce esa versión de la realidad como familiar. El punto de no retorno. Greenberg hablaba de algo que llamaba el punto de no retorno en la visualización. Es el momento en que la experiencia interna es tan real que cualquier otra versión de la realidad empieza a sentirse extraña. A partir de ahí, la manifestación externa es casi inevitable, porque ya no es algo que quieres tener, es algo que eres. Cuando llegas a ese punto, el campo fundamental responde de forma natural, no porque lo estés forzando, sino porque la coherencia interna es tan alta que tu campo neuronal y el campo fundamental están alineados como dos engranajes perfectos. Este es el corazón del método, entender que no visualizas para convencer al mundo de darte algo. Visualizas para convencer a tu propio sistema de que ya lo tienes. Y cuando lo logras, el mundo no tiene otra opción que reflejarlo. Los errores que bloquean la visualización. Si la visualización fuera tan simple como cierra los ojos e imagina lo que quieres, todos estaríamos viviendo exactamente la vida que deseamos. Pero la realidad es que la mayoría de las personas lo intenta y abandona al poco tiempo, convencidas de que esto no funciona. Jacobo Greenberg advertía que no es que la visualización no funcione, es que la mayoría la ejecuta de manera ineficaz, incluso contraproducente. Y eso ocurre porque, sin darse cuenta, cometen errores que sabotean el proceso desde dentro. Hoy vamos a desmenuzar esos errores, no para juzgarte, sino para que puedas reconocerlos y reemplazarlos por prácticas que realmente sintonizan tu campo neuronal con lo que deseas. Error 1. Visualizar con deseo, pero con duda. Este es el más común y el más fatal. Cuando visualizas, la imagen que creas en tu mente es solo una parte del mensaje. La otra parte, la más importante, es la emoción que acompaña a esa imagen. Si visualizas lo que quieres, pero al mismo tiempo piensas, no sé si esto es posible, seguro no funcionará, y si no llega nunca, entonces la señal que envías al campo fundamental no es de certeza, es de contradicción.
Greenberg lo explicaba con una analogía sencilla. Es como encender una radio y al mismo tiempo girar el dial sin parar. La señal se interrumpe constantemente y lo que llega al campo es ruido. ¿Cómo corregirlo? Antes de visualizar, dedica unos minutos a generar una sensación de confianza. Puedes hacerlo recordando un momento en tu vida en el que algo que parecía improbable ocurrió. Revive esa sensación de sí, es posible, y solo entonces entra en la visualización. Error 2. Contradecir la imagen con emociones de carencia. Este error es más sutil porque no siempre lo notas. Supongamos que quieres atraer una relación amorosa. Visualizas a esa persona contigo, compartiendo momentos, sintiéndote amado, pero en lo profundo tu corazón late con un vacío que dice, estoy solo. Esa vibración de carencia es más fuerte que cualquier imagen, y el campo fundamental responde a la vibración, no al dibujo que pintas con tu mente. ¿Cómo corregirlo? Antes de visualizar, llena tu sistema con la emoción que quieres vivir. Si quieres amor, busca un recuerdo, no importa si es de hace años, en el que sentiste plenitud emocional. Siente ese calor en tu pecho, ese brillo en la piel, y luego, desde ahí, visualiza. Error 3. Cambiar constantemente de objetivo. Jacobo advertía que el campo fundamental necesita señales consistentes para reorganizarse. Si hoy visualizas una casa en la montaña, mañana un apartamento en la ciudad y pasado un viaje permanente por el mundo, lo que haces es enviar comandos contradictorios. Es como pedirle a un chef que te prepare un plato, pero cambiar la receta cada 2 minutos. Al final, no obtendrás nada. ¿Cómo corregirlo? No significa que debas elegir un único objetivo para siempre, pero sí comprometerte a una visión clara durante un tiempo suficiente para que tu campo neuronal se alinee con ella. La repetición coherente es la llave. Error 4. Visualizar de forma abstracta. La mayoría imagina de manera vaga. Quiero más dinero, quiero estar sano, quiero ser feliz. Pero estas imágenes son tan amplias que el campo neuronal no tiene datos concretos para construir la experiencia. Greenberg decía que la mente trabaja mejor con detalles sensoriales. No es lo mismo visualizar tener dinero que verte abriendo un sobre con un cheque, sintiendo el papel entre tus dedos, escuchando el sonido de la pluma al firmarlo, oliendo la tinta fresca, sintiendo la emoción en el estómago. ¿Cómo corregirlo? Añade textura, color, sonido, temperatura, movimiento y emoción a tus visualizaciones. Cuanto más multisensorial sea, más clara será la señal. Error 5. Visualizar desde la prisa o la ansiedad. Un error frecuente es usar la visualización como un intento desesperado de arreglar algo. Visualizar desde la ansiedad crea una vibración de urgencia, y la urgencia es hija de la falta. En términos sintérgicos es como decirle al campo, esto no está aquí, y temo que no llegue. ¿Cómo corregirlo? Antes de visualizar, calma tu respiración. Haz 10 inhalaciones profundas y exhalaciones lentas. No visualices para obtener, visualiza para experimentar. Esa diferencia cambia por completo la frecuencia que envías. Error 6. No sostener la atención el tiempo suficiente. En un mundo de atención dispersa, muchas personas visualizan durante unos segundos y luego su mente se va a otra cosa. Esa señal débil no es suficiente para generar un patrón estable en el campo neuronal. Greenberg sugería mantener la visualización activa al menos durante 10 minutos diarios sin interrupciones. Es en los minutos finales, cuando la mente deja de forzar y empieza a vivir la experiencia, que la señal se vuelve más pura. ¿Cómo corregirlo? Establece un temporizador y comprométete a no abrir los ojos hasta que suene. Con práctica, esos 10 minutos
pasarán volando. Error 7. Abandonar antes de que el proceso madure. Quizá este es el más doloroso, porque muchos han estado a punto de manifestar lo que desean y se rindieron justo antes. El campo fundamental número responde a caprichos pasajeros, sino a vibraciones sostenidas. Si interrumpes el flujo, es como sacar una semilla de la tierra para ver si ya germinó. ¿Cómo corregirlo? Acuerda contigo mismo un periodo mínimo de práctica para un objetivo, por ejemplo, 30 días, y cúmplelo, pase lo que pase. La constancia genera el punto de no retorno en la sintonía. Error 8. Visualizar sin anclaje corporal. Cuando solo usas la mente, la experiencia puede sentirse flotante, irreal. El cuerpo es parte del campo neuronal y debe involucrarse. Sin él, la visualización se queda en un plano superficial. ¿Cómo corregirlo? Durante la visualización, adopta una postura o gesto que asocies con lo que deseas. Puede ser colocar la mano en el corazón, apretar suavemente el puño o sonreír. Ese gesto se convierte en un ancla que puedes activar en la vigilia para reconectar con la vibración de tu visualización. Error 9. Contaminar la imagen con influencias externas. Vivimos rodeados de opiniones, noticias, mensajes y conversaciones que moldean a veces, sin que lo notemos, la forma en que pensamos y sentimos. Si pasas el día escuchando frases de miedo, críticas o pesimismo, es como echar tinta oscura en el agua limpia que preparaste durante tu visualización. ¿Cómo corregirlo? Protege tu visión. Evita conversaciones o entornos que contradigan lo que estás creando. Rodéate de personas y contenidos que refuercen tu dirección. Error 10. No cerrar la visualización con desapego. El apego excesivo es un bloqueo poderoso. Si después de visualizar te quedas pensando todo el día, ¿cuándo llegará? Envías al campo la señal de que aún no lo tienes. Y eso es lo que se replica. ¿Cómo corregirlo? Después de visualizar, agradece como si ya estuviera hecho y suéltalo. Confía en que el proceso está en marcha, aunque no puedas verlo todavía. Jacobo repetía que visualizar es como sembrar. No puedes plantar una semilla y luego abrir la tierra cada. Ora para ver si brota, debes plantarla con cuidado, regarla con constancia, protegerla del clima hostil y esperar, sabiendo que la vida siempre crece en silencio antes de mostrarse a la luz. La diferencia entre quienes logran que la visualización funcione y quienes no es talento ni suerte. Es saber evitar estos bloqueos y mantener la coherencia interna el tiempo suficiente para que el campo fundamental reorganice la realidad, el método paso a paso. Ahora que entiendes la base y que conoces los errores que bloquean la visualización, vamos a entrar en la parte más poderosa de este conocimiento, el método paso a paso que Jacobo Greenberg utilizaba y enseñaba para sintonizar tu campo neuronal con el campo fundamental. No es un ritual rígido, pero sí una secuencia que crea las condiciones perfectas para que lo que deseas pase de ser una posibilidad a convertirse en experiencia. Vamos a recorrerlo despacio, para que no solo lo escuches, sino que lo imagines, y si quieres, incluso lo practiques mientras te lo describo. Paso 1. La preparación del cuerpo. Antes de intentar visualizar, tu cuerpo debe ser un aliado, no un obstáculo. Si entras en este ejercicio con tensión, incomodidad o agitación, tu atención se dispersará. Busca un lugar tranquilo, donde no vayas a ser interrumpido. Siéntate o recuéstate de manera cómoda, con la espalda recta pero sin rigidez. Cierra los ojos y comienza a respirar profundo. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén el aire por 4 y exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Haz esto varias veces hasta que notes que tus hombros caen,
tu mandíbula se afloja y tu ritmo cardíaco se estabiliza. Imagina que cada exhalación barre cualquier resto de tensión, como si estuvieras limpiando un lienzo antes de empezar a pintar. Jacobo decía que este momento es como afinar un instrumento. Si no está afinado, la música suena, distorsionada, y aquí tu cuerpo es el instrumento que proyecta la señal al campo. Paso 2. El silencio interno. La mente es como un río, y en su superficie siempre hay ondas, pensamientos, recuerdos, preocupaciones. Para visualizar con fuerza, necesitas que ese río se calme, porque solo en el agua quieta se refleja claramente lo que quieres proyectar. Para lograrlo, concéntrate en tu respiración. No intentes vaciar la mente, eso genera más ruido. Simplemente, cada vez que llegue un pensamiento, déjalo pasar como si fuera una nube que cruza el cielo. Puedes usar una imagen de anclaje. Imagina que estás sentado en una habitación en penumbra y frente a ti hay una vela encendida. Todo lo demás se desvanece. Solo existe esa luz y tu respiración. Este estado no tiene que durar mucho, pero sí lo suficiente para que sientas que el ruido mental ha bajado y tu atención está disponible. Paso 3. La elección clara del objetivo. Aquí es donde la mayoría se dispersa. No intentes visualizar 10 cosas al mismo tiempo. Elige una sola experiencia que quieras vivir y comprométete con ella en este ejercicio. Puede ser algo material como una casa o un coche, algo relacional como una pareja o una amistad, o algo interno como paz, salud o confianza. Lo importante es que lo formules con claridad. Y aquí hay una clave. No lo plantees como quiero tener, sino como estoy experimentando. Esto coloca tu mente directamente en el punto donde la experiencia ya está ocurriendo. Paso 4. La construcción multisensorial. Ahora empieza el verdadero trabajo. Cierra los ojos y colócate mentalmente dentro de la escena en la que tu deseo ya es real. No te veas como espectador. Vívelo desde dentro. Si es una casa, mira las paredes desde tu altura, siente la textura bajo tus dedos, escucha los sonidos del lugar, huele el aire. Si es una relación, siente la calidez del contacto, el tono de voz, las miradas, la risa compartida. Si es salud, percibe la ligereza de tu cuerpo, el flujo de energía, la ausencia de dolor, la libertad de moverte. Aquí la clave es no dejar ningún sentido fuera. La mente responde con más fuerza cuando la experiencia está impregnada de sensaciones. Paso 5. La coherencia emocional. Mientras construyes la escena, lleva la atención a tu corazón. Pregúntate, ¿qué siento estando aquí, viviendo esto? No respondas con palabras, responde con sensaciones. Si es alegría, deja que suba como una ola que recorre tu cuerpo. Si es paz, siente cómo todo tu sistema se relaja. Si es gratitud, deja que esa emoción llene tu pecho como si fuera luz cálida. Jacobo insistía en que la emoción es el pegamento que fija la imagen en el campo neuronal. Sin emoción, la visualización es solo una fotografía fría. Con emoción, se convierte en un recuerdo vivo. Paso 6. El anclaje corporal. En el momento en que la imagen y la emoción estén en su punto más intenso, haz un gesto físico que puedas repetir en la vida diaria. Puede ser presionar suavemente tus dedos, colocar la mano sobre el corazón o respirar profundamente de una manera específica. Ese gesto se convierte en una llave. Cada vez que lo hagas después, tu sistema recordará casi automáticamente la vibración de esta visualización. Paso 7. La fusión y el tiempo extendido. Aquí llegamos a la parte más poderosa y más difícil de describir. Si sostienes la imagen y la emoción el tiempo suficiente, algo empieza a suceder. La separación entre yo y eso que deseo se disuelve. Ya no sientes que estás viendo la escena, sino que estás dentro de ella.
En este punto, el tiempo parece perder sentido. No hay antes ni después. Solo hay este momento y esta experiencia. Es aquí donde, según Greenberg, la señal enviada al campo fundamental es más pura y efectiva. Paso 8. El cierre con gratitud y desapego. No rompas la visualización de golpe. Empieza a dejar que la imagen se disuelva lentamente, como una pintura que se funde con la niebla. Antes de abrir los ojos, agradece. No como si estuvieras pidiendo, sino como si estuvieras reconociendo algo que ya es tuyo. Esa gratitud es el sello final de la coherencia. Luego, suelta. No te aferres al cuándo ni al cómo. Confía en que el campo fundamental ya recibió tu señal y que la reorganización ha comenzado. Paso 9. La repetición consciente. Haz este ejercicio todos los días, preferiblemente a la misma hora. Los momentos más poderosos son justo antes de dormir y al despertar, porque la mente está más receptiva y las ondas cerebrales son más lentas, similares a las de un estado meditativo. Con la repetición, la experiencia interna se vuelve tan familiar que tu sistema empieza a reconocerla como real. Y cuando eso ocurre, la transición al plano físico se vuelve natural. Paso 10. La vida alineada. Fuera de la visualización, vive de manera coherente con lo que has creado. Si visualizas salud, cuida tu cuerpo. Si visualizas abundancia, actúa con mentalidad de abundancia. Si visualizas amor, cultiva actitudes amorosas. Esto no es solo ser positivo, es actuar como si ya estuvieras en la frecuencia de lo que deseas. Y así, el campo neuronal se mantiene alineado incluso cuando no estás en sesión de visualización. Jacobo resumía todo el método en una frase que podría parecer simple, pero encierra toda la profundidad de la teoría sintérgica. No visualices para tener, visualiza para ser. Porque cuando eres, lo que deseas ya está aquí. Señales de que la visualización está funcionando. Uno de los momentos más desconcertantes del proceso de visualización es ese punto en el que te preguntas, ¿estaré haciendo esto bien? ¿De verdad algo está cambiando? Y aquí viene la paradoja. Al principio, los resultados no siempre se manifiestan de manera obvia en el mundo físico. Lo que aparece primero ocurre dentro de ti. Son cambios sutiles, a veces tan delicados, que si no estás atento, puedes pasarlos por alto. Jacobo Greenberg enseñaba que la manifestación es como un amanecer. La luz no aparece de golpe, primero es un cambio de tono, luego un resplandor leve, hasta que, finalmente, el sol está frente a ti. En la visualización sintérgica, esos cambios sutiles son las señales de que el campo fundamental ya está reorganizando la información para responder a tu vibración. Vamos a recorrer juntos esas señales para que aprendas a reconocerlas y para que, cuando aparezcan, sepas que lo que estás haciendo está funcionando. 1. Mayor familiaridad con lo que visualizas. Al inicio, tu imagen mental puede sentirse como un sueño lejano, algo que no encaja del todo contigo. Pero con la repetición llega un momento en que deja de sentirse extraño y empieza a sentirse familiar. Por ejemplo, si visualizas vivir en una casa distinta, al principio quizá la recorras mentalmente como un invitado que mira todo con curiosidad. Con el tiempo, sin darte cuenta, ya te mueves por ella como si fuera tuya. Sabes dónde está cada mueble, cada detalle. Incluso empiezas a agregar elementos que no habías pensado al inicio. Ese es un signo claro de que tu campo neuronal ya está registrando la experiencia como parte de tu realidad interna. Y cuando eso pasa, la transición al plano físico se vuelve más fluida. 2. Aparición de microcoincidencias. No esperes que lo primero que ocurra sea lo grande.
A menudo, lo que aparece primero son pequeñas señales en tu entorno, como si la realidad te estuviera guiñando un ojo. Si visualizas viajar a un país, quizá de pronto empieces a ver anuncios sobre ese destino, o alguien lo mencione en una conversación casual. Si visualizas un objeto, puede que lo veas en una tienda o en una película. No son casualidades sin sentido, son pistas de que tu atención y tu frecuencia ya están alineándose con la vibración de lo que deseas. 3. Cambios en tu lenguaje interno. Presta atención a cómo te hablas a ti mismo. Antes, quizá al pensar en tu deseo aparecía la frase «ojalá algún día». Pero llega un punto en el que empiezas a hablarte diferente. Cuando esté allí, cuando lo viva, cuando lo tenga. Ese cambio de lenguaje interno es una señal potentísima. Significa que tu mente inconsciente ya no coloca la experiencia en el terreno de lo improbable, sino en el de lo inminente. 4. Aumento de la calma y la certeza. Cuando la visualización empieza a funcionar, la ansiedad por cuándo y cómo se reduce. No porque ya tengas el resultado físico, sino porque sientes una certeza interna que no puedes explicar del todo. Es como sembrar una semilla y saber que crecerá, aunque no veas nada todavía. Esa certeza es el indicador de que tu campo neuronal está tan alineado que ya no necesita pruebas externas para creer. 5. Transformaciones en tu comportamiento. Algo curioso ocurre cuando la visualización empieza a impactarte. Empiezas a actuar de maneras que te acercan a lo que deseas, sin forzarte. Si visualizas salud, quizá de pronto tengas el impulso de beber más agua o moverte más. Si visualizas abundancia, quizá empieces a organizar tus finanzas o aceptar oportunidades que antes ignorabas. No es disciplina impuesta, es coherencia espontánea, tu cuerpo y tu mente ajustándose a la nueva versión de ti que ya reconocen como real. 6. Sueños alineados con tu deseo. Los sueños nocturnos son otro terreno donde puedes notar cambios. Al principio, puede que no tengan relación con tu visualización, pero con el tiempo pueden empezar a aparecer escenarios, símbolos o personas que conectan directamente con lo que deseas. Esto indica que tu inconsciente está procesando y consolidando esa nueva realidad, incluso mientras duermes. 7. Menor resistencia a lo que quieres. Cuando lo que deseas aún te parece demasiado grande o demasiado bueno para ser verdad, tu mente tiende a bloquearlo. Pero cuando la visualización funciona, esas barreras empiezan a caer. Te descubres pensando, sí, claro que esto puede pasarme. ¿Por qué no? Y esa apertura es la puerta por la que entra la manifestación. 8. Atractores inesperados. Greenberg hablaba de algo fascinante, los atractores. Son situaciones, personas o eventos que empiezan a aparecer para facilitar la llegada de lo que visualizas. Por ejemplo, si visualizas un nuevo empleo, quizá de pronto alguien te recomiende para un puesto sin que tú lo pidas. Si visualizas un cambio de ciudad, quizá recibas una invitación para visitar ese lugar. Estos atractores no siempre son el resultado final, pero son puentes que te acercan cada vez más. 9. Sensación de haberlo vivido antes. Cuando lo que deseas empieza a materializarse, puede que sientas un déjà vu, la sensación de que ya estuviste en ese lugar o ya viviste ese momento. No es magia ni coincidencia, es la confirmación de que tu campo neuronal ya registró la experiencia antes de que ocurriera físicamente. 10. Cambios en la calidad de tus visualizaciones. En las primeras sesiones, quizá tu imagen mental era borrosa, costaba sostenerla o se diluía rápido. Pero cuando estás alineado, las escenas se vuelven más vívidas, más fáciles de sostener, más nítidas. Incluso puedes notar que se prolongan sin esfuerzo.
como si tu mente quisiera quedarse allí. ¿Cómo potenciar estas señales? Cuando reconozcas alguna de estas señales, no la ignores, agradécela y celébrala. Esto no es solo una cuestión emocional. Al agradecer, refuerzas en tu campo neuronal la idea de que la manifestación está en marcha, y eso potencia el proceso. Puedes incluso llevar un diario de señales, anotar cada microcoincidencia, cada cambio interno, cada sueño relevante. Es una forma de entrenar a tu mente para buscar evidencia de que funciona, y lo que buscas crece. El peligro de no reconocerlas. Si no sabes identificar estas señales, puedes caer en la trampa de pensar que nada está pasando y abandonar justo cuando estabas a punto de cruzar el umbral. Recuerda, el campo fundamental no trabaja según tu calendario. Su tiempo no es el de la impaciencia humana, sino el de la coherencia interna. Y la coherencia no siempre es inmediata. La metáfora de la brújula. Piensa en estas señales como la aguja de una brújula. No te muestran el destino final, pero sí confirman que vas en la dirección correcta. Y aunque aún no veas la meta, basta con seguir caminando en esa dirección para llegar. En este punto, ya tienes la base, conoces los errores a evitar, dominas el método paso a paso y sabes reconocer las señales de avance. Lo que viene ahora es integrar todo en tu vida diaria, para que la visualización no sea un ejercicio aislado, sino un estado natural de creación consciente. Integración en la vida diaria y expansión del método. Una de las trampas más comunes en cualquier práctica espiritual es limitarla a un momento específico del día. Cierras los ojos, visualizas, sientes y luego, al abrirlos, vuelves a vivir como si nada hubiera pasado. Es como si la sesión de visualización fuera una burbuja, desconectada del resto de tu existencia. Jacobo Grinberg advertía que para que la conexión con el campo fundamental sea sólida, no basta con crear una imagen poderosa en tu mente. Esa imagen debe filtrarse, impregnarse, teñir tu manera de pensar, sentir y actuar durante el resto del día. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. 1. Mantener la vibración fuera de la práctica. Imagina que tu sesión de visualización es como encender un fuego. Sí, al terminar, sales al mundo y te rodeas de pensamientos, conversaciones y emociones que contradicen lo que has creado. Es como echar agua fría sobre las brasas. Por eso, el primer paso para integrar la visualización en tu vida es proteger la vibración que has alcanzado. No significa que debas aislarte del mundo, sino que debes ser consciente de qué permites entrar en tu mente y en tu corazón. Si algo te altera o baja tu energía, no lo ignores. Obsérvalo, respira y recuerda la sensación que tenías dentro de tu visualización. Esa reconexión rápida es como volver a encender la llama antes de que se apague. 2. El uso del ancla en la vida cotidiana. En el bloque 3 hablamos del anclaje corporal, ese gesto físico que realizas en el punto más intenso de tu visualización. Ese ancla no es solo un truco para recordar la emoción, es tu acceso directo a la frecuencia que quieres mantener. Cada vez que en tu día a día sientas que te alejas de tu centro, actívalo. Estés en una reunión, en un transporte público o en la fila de un supermercado, nadie necesita saber lo que estás haciendo. Pero tú sentirás cómo con ese gesto vuelves al estado interno de tu creación. Jacobo lo describía como llevar tu laboratorio contigo, porque en ese instante tu cuerpo se convierte en la sala donde ajustas la vibración, sin importar el lugar físico en el que estés. 3. Microvisualizaciones. No siempre tendrás 10 o 15 minutos para una sesión profunda, pero sí tendrás microespacios de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. En esos espacios, cuando esperas que el café se prepare, cuando la computadora carga un archivo,
Cuando caminas unos metros puedes hacer microvisualizaciones. Cierra los ojos un instante o manténlos abiertos si no es posible y revive tu imagen principal. No hace falta reconstruirla completa, basta con un instante clave que despierte la misma emoción. Estos pequeños recordatorios, multiplicados a lo largo del día, refuerzan la conexión como gotas de agua que, con el tiempo, forman un río. 4. La coherencia en la acción. Este es un punto donde muchas personas fallan, porque creen que visualizar es suficiente. Pero la visualización no es un sustituto de la acción, es un motor que debe impulsar acciones coherentes. Si visualizas abundancia, pero en tu vida diaria actúas con miedo a gastar o con rechazo hacia el dinero, estás enviando señales contradictorias. Si visualizas salud, pero no cuidas tu alimentación o tu descanso, tu cuerpo recibe un mensaje doble. La clave está en preguntarte, ¿esta acción está alineada con la persona que soy en mi visualización? Si la respuesta es no, ajusta, no para forzarte, sino para que tus acciones sean extensiones naturales de tu estado interno. 5. Usar el entorno como recordatorio. Tu entorno físico puede ser un aliado o un saboteador. Rodéate de elementos que te recuerden la realidad que estás creando. Imágenes, frases, sonidos, aromas. Si visualizas un viaje, pon una foto del destino en tu escritorio. Si visualizas un hogar, coloca un objeto que represente el estilo o la sensación de ese espacio. No es superstición, es programación sensorial. Cada vez que tu vista, oído o tacto se encuentren con ese elemento, tu mente recuerda la vibración y la refuerza. 6. La gratitud como hábito activo. No reserves la gratitud solo para el final de la visualización. Hazla parte de tu día, como una lente a través de la cual miras todo lo que te sucede. Cuando agradeces algo, por pequeño que sea, estás reconociendo que la vida ya te entrega cosas valiosas, y eso abre espacio para más. Es como decirle al campo fundamental, sí, sigo recibiendo, y estoy listo para recibir más. Greenberg decía que la gratitud no es solo un acto emocional, es una declaración energética de abundancia. 7. La observación sin juicio. Habrá días en que te sentirás más alineado y otros en los que parecerá que todo se derrumba. En esos días, el riesgo es caer en la autocrítica. Lo arruiné, esto no funciona, ya lo perdí. Pero el campo no funciona con lógica de castigo. La clave es observar sin juicio, reconocer que hoy estás bajo y que mañana puedes retomar el flujo. La visualización no se rompe por un día difícil, solo se detiene cuando decides abandonar. 8. Expansión a otras áreas de tu vida. Una vez que dominas el proceso para un objetivo, puedes aplicarlo a otros, siempre con una condición: mantener la coherencia general. No puedes visualizar abundancia en una área mientras alimentas escasez en otra, o visualizar amor mientras alimentas resentimiento. Por eso, la expansión debe ser progresiva. Comienza con un objetivo, consolídalo y luego incorpora otro. Así, tu campo neuronal se adapta sin sobresaturarse y la coherencia interna se mantiene. 9. La conexión antes de dormir. El momento justo antes de dormir es un portal poderoso. En ese estado de ondas cerebrales más lentas, tu mente inconsciente está abierta. Y lo que pienses o sientas justo antes de dormir se imprime con más fuerza. Por eso, en vez de irte a la cama con preocupaciones o distracciones, dedica esos minutos a revivir tu visualización. No es necesario que sea larga, basta con que sea intensa en emoción y claridad. Dormir con esa vibración es como enviar un mensaje nocturno al campo fundamental.
para que siga trabajando mientras tú descansas. 10. El ciclo de retroalimentación. Cada señal que reconozcas, cada pequeño cambio, cada coincidencia, no la tomes como algo aislado. Usa esas evidencias para reforzar tu certeza y vuelve a la visualización con más confianza. Esto crea un ciclo. Visualizas, aparecen señales, las agradeces, refuerzas tu vibración, se aceleran los resultados. Este ciclo no es lineal, es expansivo. Con cada vuelta, la conexión se fortalece y tu realidad se ajusta más y más a la imagen que sostienes dentro. 11. Convertir la visualización en un estado de ser. El objetivo final no es que tengas que sentarte a hacer la visualización, es que vivas en ella, que tu forma de caminar, de hablar, de mirar, lleve implícita la vibración de lo que deseas, que ya no sea un ejercicio, sino tu manera natural de estar en el mundo. Cuando llegas a ese punto, el campo fundamental no tiene opción. Reorganiza la realidad externa para reflejar la interna. Porque ya no estás intentando atraer algo, ya eres eso. La advertencia final de Jacobo Greenberg decía que esta práctica, si se toma en serio, no solo cambia lo que tienes, sino quién eres. Y eso puede ser incómodo, porque te obligará a soltar identidades, creencias y hábitos que antes parecían inamovibles. No todos están dispuestos a ese cambio profundo, pero si tú lo estás, descubrirás que la visualización no es un truco para obtener cosas, sino una puerta para recordar que eres co-creador de la realidad. En este punto, tu audiencia ya tendría no solo el conocimiento teórico, sino una guía completa para aplicar la visualización sintérgica en su vida diaria, expandirla a otras áreas y sostenerla hasta que la realidad externa responda. Hemos recorrido un camino que comenzó con una idea casi invisible. La idea de que la realidad no es algo fijo, sino algo que se construye desde dentro. Hablamos de errores que apagan la fuerza de la visualización. Te guié paso a paso por el método que Jacobo Greenberg desarrolló para sintonizar el campo neuronal con el campo fundamental. Vimos cómo reconocer las señales de que ya estás moviendo los hilos invisibles de tu experiencia y aprendimos a integrar esa vibración en cada rincón de tu vida hasta que deja de ser una práctica y se convierte en tu manera natural de existir. Pero ahora llegamos al punto más importante, porque todo este conocimiento, si se queda solo en tu mente, no sirve de nada. La verdadera transformación empieza cuando decides probarlo, cuando dejas de escuchar como espectador y te conviertes en protagonista. La verdad que no todos quieren escuchar. Quizá esperabas una fórmula mágica, un atajo, algo que no requiriera disciplina ni constancia. Pero Jacobo nunca prometió eso. Él sabía que la mente humana es poderosa, sí, pero que también es perezosa, dispersa y fácil de distraer. Por eso, su mayor advertencia era simple: el campo fundamental responde, pero solo si tú respondes primero. Eso significa que no puedes acercarte a esta práctica con la energía de quien prueba a ver si funciona. Debes acercarte como quien sabe que ya está funcionando. Debes vivir como si tu visualización fuera una certeza, no una esperanza. Lo que cambia cuando tú cambias. Si lo aplicas, si lo sostienes, empezarás a notar que el mundo responde de manera diferente. Las personas te mirarán distinto. Las oportunidades se acercarán sin que tengas que perseguirlas. Y sobre todo, tu diálogo interno dejará de estar marcado por la duda para llenarse de certeza. Y aquí está la parte más mágica. Cuando llegues a ese punto, ya no necesitarás forzar la visualización, porque estarás viviendo en ella, incluso con los ojos abiertos.
Caminarás por la calle y sentirás que ya estás dentro de tu nueva vida, aunque el escenario físico todavía esté poniéndose al día. La prueba más difícil no será un camino perfecto. Habrá días en los que parecerá que nada avanza, días en los que tu mente intentará convencerte de que es una pérdida de tiempo, y días en los que te sentirás tentado a volver a tu antiguo estado, ese donde no soñabas demasiado, para no decepcionarte demasiado. Pero ahí es donde debes recordar esto: la realidad externa es lenta comparada con la velocidad de la mente. Lo que siembras hoy puede tardar en florecer, pero si dejas de regarlo, jamás verás la cosecha. Lo que nadie puede hacer por ti. Yo puedo darte las palabras, puedo contarte las técnicas, puedo incluso guiarte en cada respiración y en cada imagen, pero lo que no puedo hacer es decidir por ti. Esa decisión solo tú puedes tomarla. Solo tú puedes decir: hoy empiezo y no me detengo. No porque alguien te lo ordene, no porque quieras probar suerte, sino porque has entendido que este no es un truco, es tu naturaleza, es tu derecho como creador consciente. Si quieres llevarte una sola idea de todo lo que has escuchado, que sea esta: la visualización no es pedirle al universo, es recordarle quién eres. Y cuando tú recuerdas quién eres, la realidad no tiene más remedio que recordarlo también. Así que deja de esperar señales perfectas, deja de pensar en el momento ideal. Ese momento es ahora. Cierra los ojos, respira y entra una vez más en ese lugar donde lo que deseas ya está ocurriendo. Siéntelo, saboréalo, vívelo y luego llévalo contigo. Hazlo hoy, hazlo mañana, hazlo hasta que olvides que alguna vez dudaste, porque en ese olvido empieza tu nueva vida. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes guardado en una carpeta mental. Ponlo en práctica, aunque sea 5 minutos esta noche. Y si quieres que sigamos explorando juntos más enseñanzas de Jacobo Greenberg, sus métodos ocultos, y cómo aplicarlos en tu día a día, suscríbete, comparte este video y déjame un comentario contándome cuál será la primera imagen que vas a sembrar en tu campo neuronal. Recuerda, la realidad que buscas ya está buscando el camino hacia ti. Solo necesita que abras la puerta. Y ahora depende de ti.